Hola muchachos y muchachas, buenos días. Aquí les explico las observaciones. Van a llevar 4 documentos. Este documento revisado, la reestructuración del marco teórico, 2 documentos donde vienen ejemplos de cómo se hacen tablas, cómo se hace lo de la modalidad, donde se explica la modalidad. Entonces, bueno, la portada muy bien, solo falta el mes y el año. En la tabla de contenidos, ahí es donde le digo que, por ejemplo, dentro del documento, bueno, no lo tengo aquí, se explica cómo, qué va en negrita, cuáles van con alguna tabulación, van más adentro. Entonces en la página 42 dice cómo. Ya hay un ejemplo para que lo vean. Ahí se fue una página. Luego, todas esas páginas anteriores menos la portada se enumeran aquí abajo con números romanos en minúscula. A partir de aquí, en números arábicos, a partir del 1. Bueno, esto es una muletilla que ustedes van a revisar. Sale muchísimo. Aquí yo les anoté que por favor describan un poco cómo es la asociación. Pero abajo me encontré un párrafo. Entonces que lo marqué con rosado, que es para que lo pasen aquí. Ya aquí a partir del anteproyecto quitamos este título. Va todo seguido. Luego aquí dice, yo encontré varias veces que dice, el motivo principal es desarrollar, es definir. Eso no es, hay que buscar el objetivo general y para que todo vaya uniforme. Por ejemplo, encontré este y más abajo ahorita vemos el otro. No usar alumnado, sino es persona estudiante, estudiantes. Esto fue que se agregó. Aquí es eliminar. Aquí otra vez la muletilla. Ajá, aquí en algunos casos le incluí esto, ¿verdad? La inclusión, porque habla mucho o estaba muy enfocado en el anterior y hay que empezar a incluir esta parte. A ver, aquí otra vez, bueno, ustedes no tienen que hablar en ningún momento de investigación, solo de proyecto. Aquí hay otra vez, dice, la finalidad de este proyecto es encontrar formas de brindarle herramientas, ve, es diferente al que estaba arriba y al objetivo general. La idea es que todo sea completamente igual al objetivo. Investigar hay que eliminarlo. Esta muletilla hay que quitarla. Esta muletilla hay que quitarla. Ve aquí. Y cómo se puede, asimismo, cómo se puede fomentar la inclusión de estos estudiantes y cómo es agregar también en algunos párrafos la inclusión. Para terminar todo este apartado, describan ustedes qué es lo que ustedes pretenden hacer. Que quede claro si van a hacer talleres, si van a hacer encuentros pedagógicos, si van a aplicar estrategias didácticas y dentro de esas talleres y cómo se van a llevar a cabo. Pero que quede bien claro. Luego aquí está muy bien. Entonces, en el diagnóstico realizado. Bueno, yo creo que también por ahí les puse que cambié unas cosas de arriba para abajo. Pero por algún lado se los puse. De acuerdo con el diagnóstico realizado, entonces de una vez digan con cómo hicieron ese diagnóstico. Yo quité el que dice apéndice 2 porque el diagnóstico es todo. Entonces, nada más ustedes digan, mediante observaciones aplicadas al estudiantado, entrevistas a tal persona y así, ¿cómo lo hicieron? Nada más lo quitamos de aquí, pero no lo quitamos de al final. Amplíe que es un distractor aquí, por favor. Empezar a, se pretende desarrollar distintas estrategias. Agregar la inclusión en este apartado. Aquí las muletillas, ¿verdad? Ya las vamos quitando. Investigación no se utiliza. Aquí es donde yo les digo, por eso hay que definirlo arriba. Por eso se piensa en la implementación de talleres. Y arriba en el tema estamos hablando de estrategias didácticas. Entonces hay que aclararlo desde allá arriba, donde les indiqué. Aquí agregar inclusión para aplicar, no para poder, tampoco poco a poco. Este es el cuadrito rosado que les dije que hay que pasar para arriba, ve que habla sobre la asociación. Entonces es de pasarlo para arriba. Después de este párrafo que anotaron, por favor explicar qué se trabajará por medio de los principios pedagógicos. Entonces aquí anoten que ustedes van a trabajar con estos principios pedagógicos
y los escriben, nada más dicen cuáles, mencionados por Flores Ochoa o el autor que sea, cuál es la importancia de esos principios en el desarrollo de su proyecto. Y así pueden incluir lo visto por ustedes. Bueno, y también porque no habla nada del diagnóstico, solo como la parte física, la parte de ellos, pero como antes no se había tomado en cuenta la inclusión, deben hacer un párrafo, ¿verdad? Como diagnóstico, ¿qué vieron ustedes? ¿Cómo es la inclusión de los estudiantes? ¿Por qué van a tocar ese aspecto? Hay que incluir un párrafo también. Cambié estos 3 infinitivos por lo propuesto por doña Cecilia. En los antecedentes están muy bien, lo único es que en nacionales hay muy pocos. Entonces se necesita unos 3 más, uno de cada uno que hable de estrategias, otro de fisura labiopalatina, otro de inclusión, porque hay solamente 2. La importancia radica en cómo ustedes fundamentan esas tesis o esos proyectos y cómo les sirven al suyo. De igual manera aquí ustedes tienen mucha información de los otros, pero falta de estos 2. Pueden incluir uno más. Aquí, dentro del documento que les voy a enviar es cómo se hace la tabla, cuál es el formato correcto. Esto hay que pasarlo a una tabla. O si es una figura, lleva un formato diferente también. El marco teórico, todo el marco teórico. Vean aquí, no voy a bajar. Un poco más abajito. Aquí. Yo copié esto, se lo voy a mandar. Este es el tema de ustedes. Tienen que tocar 4 grandes áreas: estrategias didácticas, aprendizaje de la lectura, fisura, toda la parte que tiene que ver con los estudiantes y la inclusión. Todo esto verde tiene que ver con labio. Vea que se divide con la fisura. De estrategias didácticas no hay. Aprendizaje de la lectoescritura es solo esto rosado. Y de la inclusión no hay nada. Cuentos, Kamichibai y Teatrino, cuando yo lo estuve leyendo, esto ya no pertenece aquí. Esto hay que llevarlo cuando ustedes empiezan en la metodología a escribir que se va a utilizar. Jalan esto hacia ese lado. Ahora bien, este es el orden que les propongo. Fisura, todo lo que sea de la fisura va de primero. Entonces empiezan a reestructurar el marco teórico y empiezan a jalar todo. Luego, aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué hay? Hay que ver que de todo esto va en esta grande área. Aprendizaje de la lectoescritura. Porque está como por todo lado. Estrategias didácticas. ¿Dónde dice qué es? Bueno, aprendizaje de la lectoescritura. Hay que definir qué es. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se utilizará? ¿Por qué es importante? Estrategias didácticas. Hay que definir qué es una estrategia didáctica. Bueno, aquí ustedes van completando, porque vemos que el mayor peso lo tiene el labio, todo lo que tiene que ver con fisura, pero los demás temas quedan completamente sin peso. Inclusión, ¿qué es inclusión? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se da la inclusión? ¿En quiénes se da? En todo eso es ampliar. Entonces, en este sí hay que trabajar un poquito más porque todo el peso se le dio a ellos y a toda esta parte no. Aquí el aprendizaje, la lectoescritura. Bueno, ¿cuáles son? Aquí tenemos algunos. ¿Cuáles son los métodos que hay o que se van a utilizar o que se estaban utilizando? ¿Cuáles son los más apropiados para esta población? Etcétera, etcétera. Ustedes buscan. Luego tenemos el plan de ejecución. Aquí generalmente hay como cierta duda. Al principio yo también la tenía, pero la aclaré el día que nos reunimos. El plan operativo de ejecución, es decir, cómo es que usted va a trabajar. Eso es lo primero. Las estrategias y todo va en la otra parte. Entonces aquí le puse un ejemplo. Entonces usted dice que se llevará a cabo, este proyecto se llevará a cabo mediante la realización de encuentros pedagógicos,
estrategias metodológicas que se desarrollarán en talleres o ustedes dicen cómo lo van a realizar, a dónde lo van a realizar, con quiénes lo van a realizar. Esto tiene que ser con base a los principios. Entonces, aquí ustedes después de que escriben esto, deben explicar cada principio. Por ejemplo, el afecto. Explican el afecto, cómo el afecto se va a utilizar, no cómo se usa dentro de la actividad y escribir la actividad, no. Cómo se va a utilizar en las actividades sin explicar la actividad. Cómo se va a llevar a cabo, cómo se relaciona esa actividad, ese principio al objetivo. Es de explicar cada uno de ellos. Eso lo hace con cada principio. Luego, después de que hace eso, entonces pega lo que le marqué con rosado más abajo. Después de eso, porque son las personas, viene el diseño del plan de ejecución. Ese es el que se hace por etapas, que es todo lo que usted hace aquí. El diseño del plan de ejecución. Diseño del plan de ejecución. Pero resulta que aquí usted debe copiar los objetivos específicos según lo que hablamos con doña Cecilia. Vamos a ver estos. Estas son las fases. Entonces los pegamos aquí. Y ya les hago el otro porque ya se gastan los minutos en este.